Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Esta semana se presentó el tercer informe del Registro Unificado de Violencias hacia Personas sin Techo, que mostró un incremento de las distintas formas de hostilidad con 320 episodios detectados. Estamos en comunicación con Milena Zapey, psicóloga e investigadora social, integrante de Sociabilidades por los Márgenes de la Facultad de Psicología y de la Asamblea PSC, algunas de las organizaciones que estuvieron a cargo del desarrollo de este Registro Unificado de Violencias. Hola Milena, ¿cómo estás? Te saluda Mailén. Hola Mailén, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Contanos cómo vienen desarrollando este registro y qué índices construye y a su vez qué territorios cubre. Bien, el informe lo venimos desarrollando desde el 2021, digamos, el primero que presentamos fue en el 2022. Siempre los registros son de agosto a agosto, de un año al otro, porque el 19 de agosto lo presentamos, que es el Día Latinoamericano en defensa y por las luchas de las personas en situación de calle en toda Latinoamérica, por un hecho de violencia muy fuerte que se dio en San Pablo. Y en este día presentamos siempre los informes. El informe recubre y analiza un poco los casos que venimos registrando. Los casos que registramos vienen principalmente de fuentes que son noticias, publicaciones en medios de comunicación, en estos años también en redes sociales, y hacemos toda una base con toda esa información, con todas esas noticias, y cubrimos el territorio nacional. Por otro lado, hay un formulario que realizamos desde las organizaciones, que es un formulario ad hoc donde pueden registrar los casos, lo puede hacer cualquier persona puede acceder al formulario y si ve un hecho de violencia hacia una persona en situación de calle, si se la relatan, si la viven, lo pueden cargar ahí en ese formulario. Que por ahora, y por eso también lo aclaramos, tenemos una mayor cobertura de lo que son los casos en la Ciudad de Buenos Aires, también algunos en provincia, porque es donde las organizaciones sociales que conforman la Asamblea estamos emplazadas, digamos. Entonces hay una cobertura territorial mayor en lo que es la Ciudad de Buenos Aires que a nivel nacional, que si bien estamos intentando generar que sea un poco más federal la cobertura con este formulario, y hemos empezado a trabajar con algunas organizaciones en Mendoza, por ejemplo, y en Bariloche. Todavía es un desafío que tenemos y que queremos seguir trabajando, así que también invitamos a las organizaciones a sumarse, a hacer puntos RUB, les llamamos puntos de registro de violencias, donde se puedan cargar todos estos casos, todos estos hechos, y nos ayuda muchísimo en lo que es el registro. Acá me surge una doble pregunta. Por un lado, mencionabas el formulario donde cualquier persona puede denunciar un hecho de violencia. ¿Cómo se puede acceder a ese formulario? Y por otro lado, ya que hiciste una invitación a organizaciones sociales o personas que quieran sumarse a ser parte del registro o a sumar, digamos, al laburo que vienen haciendo con el registro, también, ¿cómo puede alguien que quiera sumarse como voluntario o como organización a ser parte de este registro? Bien, nos pueden escribir al Instagram de la Asamblea, que es @asambleapopularpsc, o por mail a sociabilidadesporlosmargenes@gmail.com. El por es en una X, sería sociabilidadesxlosmargenes@gmail.com. Ahí nos pueden escribir por cualquier cosa, cualquier caso, les podemos pasar el formulario para que lo tengan. Así que en esa invitación queda abierta la comunicación. Buenísimo. ¿Por qué son importantes estos registros y qué relevancia cobran en un contexto en el que por un lado crece la represión y por otro lado crece además la situación de personas en situación de calle, valga la redundancia? Exacto. Tiene una importancia en múltiples aspectos, digamos. Uno es que hay una falta de datos sobre la problemática de situación de calle y datos poco fiables también. Nosotros registramos en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en el último año, 33 muertes en Cava, y cuando pedimos información a los dispositivos que asisten, hicimos un pedido oficial de información al gobierno de la ciudad, nos informaron de 6 muertes nada más. Entonces, hay un subregistro de
datos oficiales de cuántas personas hay en calle, que según el gobierno de la ciudad son 4.000 y según el censo nacional, si no me equivoco, están cerca de 8.000 a nivel nacional, pero digo, se van incrementando día a día. Lo que vemos es que incluso los dispositivos gubernamentales no dan abasto, más allá de las diferencias que podemos tener en cuanto a los abordajes que sostienen. Hay una cantidad, un aumento de las personas en situación de calle, como bien vos mencionaste. Entonces el registro tiene como posibilidad, digamos, tener alguna cifra de lo que está pasando, un registro de estos hechos año a año que muchas veces son invisibilizados, pero además también en el registrar hay algo del poner el cuerpo y de dar lugar a las identidades de las personas que son violentadas, de entrevistarlas, de saber para esas personas que participan de los distintos espacios, que están siendo registradas, que están siendo consideradas personas que valen la pena, vidas que valen la pena, y que eso queda registrado. Sí, aclaro que no es una denuncia formal esto que hacemos, sino un registro, pero sí todos los videos que tenemos, las historias que juntamos, más allá de los datos que presentamos en el informe como tal, detrás de cada hecho de violencia hay personas, entonces el registro cumple también la función no solo de sumar dentro de una cifra y un dato cuantitativo concreto donde podemos visibilizar y dar lugar a mostrar cómo aumentan los hechos de violencia, desde un dato concreto, que es un número, pero también poder movilizar algo dentro de los aspectos de la memoria y la militancia y el activismo. Entonces tiene como un doble carácter y mostrar también y dar cuenta, digamos, ir derribando algunos mitos que hay o que se van generando o que incluso se buscan desde lo discursivo en los gobiernos actuales, que es posicionar a la persona en situación de calle como peligrosa, o como una persona extraña o que molesta, que está molestando al vecino. Se usa mucho esto discursivamente, o que están locas, se les posiciona con determinadas etiquetas. Entonces es poder ir también mostrando que es una población que está en una situación vulnerabilizada, que está expuesta a múltiples violencias. Registramos violencias estructurales, sociales e institucionales, siendo estas últimas las que más aumentaron en un 500% en relación al informe anterior. Y mostrar la crueldad también de los hechos, de cada hecho de violencia que registramos. No solo han aumentado en sí, sino que también aumentó la crudeza, de estas situaciones de violencia. No es solo que aumentan en cantidad, sino también que hay una escalada en la violencia y en los hechos de lo que venimos registrando. Eso es uno de los datos que más preocupa, es decir, por supuesto que el incremento en sí mismo de la cantidad ya es una señal de alarma, pero también esto último que referís sobre la crudeza de esos hechos denunciados, ¿es de parte de los datos que más tienen que preocupar del informe, o hay además algo más para resaltar y que haya que ir teniendo en cuenta en términos de poder empezar a avanzar con políticas públicas reales que disminuyan todas estas situaciones de violencia? Sí, es algo de los que más nos preocupa. Ya en el informe anterior nosotros lo planteamos como, siempre hacemos algunas conclusiones al final del informe. El informe anterior también está publicado, en la misma carpeta, se puede ver. Ya veíamos registrando como lo que llamamos en ese momento un giro hacia la derecha. Sí. Y en este informe se ve reflejada el aumento en la crueldad, en una repetición de violencias, pero que muestran la promoción de bajos umbrales de empatía y la falta de sensibilidad hacia el sufrimiento de una persona que está en calle, en notas que realmente para nosotros que las juntamos cada vez que las tenemos que cargar, porque también es poner un poco la parte más emocional de todo esto. Claro. Son situaciones sumamente crueles de personas que quisieran, vecinos, estoy hablando, vecinos que quisieran echar a personas que estaban en calle afuera de donde ellos viven o en su cuadra, y fueron los que quisieron sacar, y a la segunda que volvieron le dispararon, le quemaron las cosas, los prendieron fuego a ellos. Como situaciones realmente fuertes, realmente crudas, y por eso insistimos en la invitación también de que las personas se sumen a registrar, porque sabemos que no es que todos los vecinos piensan eso y todos los vecinos harían eso. Por eso necesitamos generar herramientas colectivas para amortiguar un poco estas situaciones de violencia. Así que
que sí, tal cual, es de las cuestiones que más nos preocupan y por eso estamos también haciendo tanta insistencia en estos lazos colectivos que podamos formar. Sin dudas. Para quienes nos escuchan, algunos de estos datos a los que se refiere Milena, por ejemplo, en el último informe, es decir, el que publicaron ahora respecto de este último año, se registraron 320 episodios de violencia hacia personas en situación de calle. Esto en relación al año 2022, habían sido 233 y el año anterior, es decir, del primer informe, 125 hechos de violencia. Es decir, que esta escalada a la que se refiere Milena es patente, digamos, está clarísima solo leyendo los números, que como también decíamos antes, obviamente que es crudo hablar de números cuando estamos hablando de personas, pero también es la forma en que uno puede manifestar, digamos, tal vez más rápidamente estas situaciones que hay que detener y frenar. Sí, tal cual, así podemos usar los datos para exigir derechos, un poco. Y en este número que vos planteás, es también mostrarlos. A veces hay modos de decir los datos que suenan nada más impactantes. Uh-huh. Los 320 casos implican un hecho de violencia cada 27 horas en el territorio nacional hacia una persona en situación de calle. Digamos, y a estos datos no les estamos sumando, por ejemplo, lo que fue el fallo de la jueza Natalia Oman acá en la ciudad, uh-huh, que fueron 125 detenciones ilegales, que bien podrían estar consideradas, no está dentro de nuestra metodología, pero digo, sí, si sumáramos esos casos ya nos da un hecho de violencia por día. Claro. Respecto de la ciudad de Buenos Aires, ya que mencionabas el fallo, y bueno, toda esta política que viene llevando adelante Jorge Macri y todo su gabinete, ¿no?, de ciudad limpia y estas imágenes que van publicando, digamos, en la vía pública, ¿ustedes cómo ven esta política? ¿Cómo creen que repercute esta política en los datos específicos del registro? Es decir, ¿hay alguna coincidencia o lineamiento que se siga entre esa política y lo que después se puede levantar en el registro? Sí, los desplazamientos, les llamamos desplazamientos forzados, incluyen también, requisas, todas las situaciones que se han visto, que este gobierno, que esta gestión, digamos, actual, lo toma como política pública de limpieza y orden en la ciudad, uh-huh, pero que ya se venían realizando desde mediados del año pasado, con la gestión anterior, que simplemente lo ocultaba, o lo negaba o no lo usaba como bandera, pero que se estaban ya realizando la unidad de espacio público, el área de espacio público, higiene y limpieza, que se encarga de hacer los desplazamientos junto con, vienen el camión de la basura, la policía, la red de atención, y se ocupan de hacer los desplazamientos forzados. Ya venía sucediendo, entonces en este registro hay mucha presencia de esos desplazamientos que ya habían aparecido en el informe anterior, pero en mucha menor medida, y hoy por hoy son violencias sistemáticas hacia las personas en situación de calle. De hecho, en el informe hicimos una lupa, digamos, un mapa de la ciudad de Buenos Aires, mostrando cómo Montserrat, San Nicolás y Balvanera son los barrios donde más casos de desplazamientos forzados se registran, pero de todos modos registramos casos en casi todas las comunas de la ciudad. Hace poco charlábamos con una enfermera del Borda y ella nos contaba que poco a poco y gracias, entre comillas, a las medidas que fue tomando el gobierno de la ciudad, este hospital se estaba convirtiendo en una especie de geriátrico, ¿no? Pensando sobre todo en el ingreso de población en situación de calle que no necesita estar allí, porque pensemos que el Borda es un hospital pensado para la salud mental y de personas, ¿no?, en una situación tal vez extrema o que también hay que ir redefiniendo respecto de la ley de salud mental, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa o qué crees que pasa con la salud pública y estas medidas que fue tomando la gestión de la ciudad? Bueno, la situación de calle en sí es considerada una problemática de salud pública a nivel global. Salud pública, ¿por qué? Porque pensamos la salud desde un modo integral. Una persona que está viviendo en la calle tiene vulnerado un montón de situaciones que afectan a su salud, a su bienestar, pero eso no es un hecho por lo cual una persona pueda ser internada. Uh-huh. Esto tiene que quedar clarísimo. Sí. Sin embargo, es algo que venimos viendo que empieza a suceder no solo acá, también en Uruguay, por ejemplo, en países cercanos, la habilitación de internar a personas que están en situación de calle como pacientes en hospitales neuropsiquiátricos, y lo que vemos en realidad es que en lugar de
ofrecer soluciones o abordajes integrales a la situación de calle, lo que vemos son políticas focalizadas en la expulsión, digamos, en que esas personas no se vean, que no estén, esconderlas o que se vayan. Entonces están los desplazamientos forzados, por un lado, que es esto de que vengan, les saquen sus cosas, los echen de la esquina en la que están, las detenciones ilegales, que ya también está clarísimo por el fallo de la jueza, derivaciones e instituciones de salud mental, se ancla un poco en estas políticas de expulsión, que es que se vayan, digamos. O sea, lo que están buscando es, bueno, que no estén más en las calles de la ciudad, y en lugar de ofrecerles una solución habitacional, las respuestas son la violencia o la ocupación en distintos dispositivos que no son para personas en situación de calle. Claro. Milena, una última y te liberamos y te agradecemos por estos minutos con nosotras. ¿Crees que existe alguna política pública en el territorio nacional que logre efectivamente acompañar a las personas en situación de calle, donde además no se aplique la violencia, porque serían dos cosas casi mágicas y milagrosas? Que exista hoy por hoy, la verdad lo veo difícil, no digo que pero sí aclarar algo fundamental, que es que las personas que trabajan en los dispositivos no son las políticas públicas de bajada, ¿no? Digo, porque hay muchas personas que trabajan en dispositivos de acompañamiento a personas en situación de calle, que tienen un enfoque integral y que intentan hacer lo posible entre los baches que logran encontrar, digo, esas pequeñas resistencias que encontramos en los dispositivos o bueno, en las guardias mismo, digo. Entonces creo que hoy por hoy depende mucho más de las personas que trabajen ahí, de las posibilidades que puedan armar y tejer redes comunitariamente, como las organizaciones sociales que acompañan, que realmente son las que están acompañando a cada persona, que se ocupan de saber cómo están, si tienen que sacar un turno, acompañarlos. Toda esa gestión de acompañamiento está siendo dada desde las organizaciones sociales y bueno, también haciendo esta salvedad de que hay personas que sí laburan en dispositivos gubernamentales que intentan hacer algo distinto, pero bueno, con las restricciones que se manejan de la bajada política también. Muchas gracias, Milena, por estos minutos con nosotras. No, gracias a ustedes. Pasó Milena Zapey, psicóloga e investigadora social, integrante de Sociabilidades por los Márgenes de la Facultad de Psicología y parte integrante también de la Asamblea PSC, a quienes pueden encontrar en Instagram como @AsambleaPopularPSC. Desde allí, si quieren inscribirse como una organización social que colabore en la redacción y creación de ese registro o a su vez denunciar alguna situación de violencia, pueden desde allí pedir el formulario para estas dos cosas. Seguimos con